Muy buenas noches a todos, bienvenidos al podcast de Road, donde hablamos de marketing, de emprendimiento y de audiovisual, entre otras cosillas. Y hoy, de hecho, nos queremos centrar en esta última parte. Yo soy Manu. Yo soy Dani. Y bueno, estamos muy contentos de volver en el episodio 8 a estas alturas. 8 ya. Y queríamos venir con una conversación que quizás es más importante que nunca, la hemos estado teniendo mucho durante estos últimos meses respecto al sector audiovisual y a cómo está cambiando. Y con los Goya digitales extraños siendo el sábado pasado, en estas circunstancias que estamos viviendo, creo que es un momento interesante para hablarlo. Cuéntanos un poco, Dani. Sí, hoy respecto a los Goya, ya que lo hemos visto un poquito todo, tema de la tecnología, cómo nos está afectando tanto a nivel profesional como usuario, porque sí que es verdad que el que ahora mismo cualquier persona pueda grabar una calidad brutal, y ya no es solo porque sea 4K, sino porque estemos hablando de que tenga mucho rango dinámico un móvil o porque estabilice muy bien, por hablar un poco de este tema. Y además ya vimos que en los Goya la principal protagonista fue la tecnología, fue todo por videollamada, para bien o para mal. Y claro, bueno, esto está cambiando un montón de cosas. La verdad, yo creo que uno de los temas más importantes de los que quiero hablar hoy, de los que queremos hablar hoy, es el tema de los permisos. Cómo la gente en el sector audiovisual, especialmente sigue pasando en España, va un poco por la vida buscando pedirle permiso a productores para que les dejen hacer una película, en vez de hacer una película, que me parece algo bastante ilógico y que se está dejando en evidencia cada vez más, porque si ya para mí personalmente los premios son una tontería y especialmente los Goya pues son lo que son, yo creo que este año se ha dejado más en evidencia hasta qué punto, o sea, mañana podríamos coordinarnos con unas cuantas personas conocidas y entre unas cuantas personas que no tenemos que ser de la cúpula de la industria podríamos montar un evento parecido. Quiero decir, la tecnología lo está cambiando todo. Exactamente, eso justo lo dijimos, tío, es decir, esto lo podíamos haber hecho nosotros. Y es atrevido decirlo, pero es que no está muy lejos de la realidad. Lo que nos diferencia ahora es el presupuesto de la escenografía en sí y poco más, ¿eh? Y las pantallas LED de atrás, pero en sí... Claro, ahí volvemos a ese concepto de que una persona muy rica y con muchos contactos contra una persona que no tiene ese dinero ni esos contactos es muy difícil para la segunda persona ganar. Pero una persona rica contra muchas personas que no tienen contactos ni dinero, yo creo que empiezan a cambiar las normas del juego y ahora más que nunca. ¿Y está ocurriendo? La verdad, y el tema, y en sí mismo en un rodaje, en un set, la forma en la que la tecnología está cambiando, la cantidad, por ejemplo, de gente que hace falta para operar un plano. Por ejemplo, llevar una grúa no, es algo que antes hacía falta 3-4 personas y ahora entre 2 lo llevan cómodamente. 2, 3 si ya te quieres poner, pero vaya, que con 2 en verdad, con cada uno con su mando, lo llevan motorizado perfectamente, que esa es la clave, la motorización, los sliders, ese tipo de tecnologías, los focos que puedes controlar desde un mando, son cosas que yo creo que están cambiando mucho la dificultad y la accesibilidad del sector. Y las propias cámaras, al fin y al cabo, porque claro, no es lo mismo plantearte rodar con una cámara que pesa sus 5 o 10 kilos perfectamente a coger una mirrorless que graba de una forma espectacular y te da una calidad impresionante en comparación con el dinero con el que cuesta y el dinero que te cuesta una Arri, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, sistema de estabilización de cámara mucho más barato, la cámara en sí es mucho más barata. Hay teléfonos como los iPhone especialmente que ofrecen una calidad que es brutal y obviamente una cámara te da 1000 millones de ventajas en muchos aspectos, en lo que a personalización de la imagen, por decirlo así. Pero una cámara con una óptica parecida a la de un móvil a día de hoy, según cómo te pongas, es difícil de diferenciar si utilizan los mismos parámetros. Sí, totalmente. De hecho, bueno, lo que comentábamos de las películas hechas con móviles, realmente llevan ópticas puestas encima. Claro. Es que ya la tecnología del propio dispositivo, el sensor, la estabilización, el rango dinámico, le pones unos cristales buenos, unos cristales bonitos, y claro, tienes una estética muy parecida, evidentemente con muchas cosas que luego te van a influir en postproducción sobre todo. Pero más que nada en esa calidad, en esa relación dinero que cuesta, esfuerzo que cuesta y resultado. Pues sí, y yo creo que en ese aspecto también
esto se ha repetido una y otra vez, ahora más que nunca se está haciendo cierto, volvemos a siempre al el equipo es lo de menos. Y creo que hay mucha gente que está muy limitada en esta profesión, o bien porque no puede vivir de ello, o porque no está haciendo cosas que le gusten. Y muchas veces viene de esto, que es algo muy irónico porque ves de verdad que no significa nada. En última instancia, lo más importante es el contenido. Eso también creo que es algo que no se nos puede olvidar. La historia es lo más importante, es lo más interesante. Una historia bien contada con menos recursos es muchísimo, muchísimo mejor que una historia mal contada con muchos más recursos. Y si empezamos a enfocarlo desde ahí y, por ejemplo, de cara a los que quieren vivir de esto, pues trabajar con los recursos que tienen y cobrar lo que puedan cobrar, y eso les permitirá poquito a poco llegar a tener más recursos y poder escalar poquito a poco en esa escalera, precisamente, valga la redundancia. Pero sí, yo creo que tenemos que dejar de limitarnos por la parte del equipo, sí, del dinero. A día de hoy lo tenemos todo a nuestro alcance. Cada red social, además, a día de hoy está ofreciendo un escaparate para un tipo de contenido diferente. En TikTok, con tu móvil, puedes generar contenido que a la gente le guste. Si quieres hacer cosas más profesionales, tienes otras plataformas y tienes recursos. Hay aplicaciones en el móvil. Nunca, nunca ha sido tan fácil hacer... Sí, porque yo, bueno, perdón que te haya cortado, No, sí, sí, sí. que sí que es verdad que yo recuerdo, hace 5 años solamente, que ya empezaban a haber festivales de cortos con móviles y ahí había una diferencia, ahí ya se empezaba a ver que se podía hacer, pero existía una diferencia técnica al fin y al cabo. Pero a día de hoy, en pleno 2021, que prácticamente cualquier móvil que te compre o cualquier móvil que te hayas comprado hace 2-3 años tiene una calidad brutal a nivel de foto y de vídeo. Ahora sí que apoyo eso mismo que tú has dicho, que es que no hay excusa literalmente para crear historias y para crear contenido. Que quieres empezar a hacer cine, quieres empezar a contar historias, pero no tienes recursos, es que seguro que tu móvil graba con una calidad más que suficiente para empezar a experimentar, para empezar a aprender y para empezar a hacer un montón de cosas. Claro, yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad importante, serio, y es un cambio de mentalidad que tiene que partir de la positividad y de confiar en uno mismo, en los demás, en que podemos cometer errores, en que hay que hacer y hacer y hacer para ser mejor en algo y, y empezar a heredar un poco lo que yo creo que ha sido lo mejor de Hollywood, y creo que mucha gente no ha sido capaz de verlo así, que es mucho más allá de lo comercial, lo que lo ha hecho tan grande es la cantidad de gente que hay y ahora ya por todas partes, pero que había especialmente allí creando constantemente contenidos, películas. Aparte de los blockbusters, obviamente, que vemos, se está creando constantemente contenido allí, películas independientes, con los recursos que hay. Y además esos recursos a nivel cinematográfico se ponen al alcance de Los Ángeles porque está esa demanda de gente haciéndolo. Pero con esos recursos que hay, y si aquí empezamos a heredar ese mismo tipo de comportamiento y empezamos entre mucha gente a querer hacer muchas cosas, van a empezar a ver esos recursos. Tenemos de sobra para ponernos donde queramos, sobre todo a día de hoy, donde ni siquiera los blockbusters y las películas comerciales se sabe del todo si van a salir en cines o no a estas alturas. Es una conversación que se está teniendo mucho. No tenemos ninguna excusa para no empezar a crear, demostrar lo que podemos hacer, mejorar, y seguro que, vaya, seguro, 100% garantizado, sin tanta dificultad, llegar a ponerlo en una plataforma de streaming potente o llegar a hacer un proyecto más grande bajo determinadas condiciones. Eso es... últimamente estoy leyendo mucho y viendo y escuchando a mucha gente hablar sobre el tema de la independencia financiera y también intelectual. La independencia intelectual refiriéndose a cómo muchos artistas cometen el error de vender su producto y las cosas que están haciendo, ponerlas en manos de otras personas, y al separarse de su audiencia, entre otras cosas, están perdiendo alcance y dinero. Claro, por eso mismo de pensar que no tienen los recursos y de hacerlo, ¿no? Claro, mientras que si te comunicaras directamente con la audiencia, poco a poco irías construyendo y la propia audiencia te daría a ti los recursos y no tendrías ningún intermediario y siempre vas a tener control. Cuando tienes ese control, esa propiedad intelectual, digamos, tuya, ese control intelectual y esa independencia, puedes entrar en una reunión con una entidad más grande, una empresa más grande, tranquilo, porque sabes que tú tienes tu historia y tienes tu audiencia, tienes tu contenido que generas. No te tienes que preocupar. Si te interesa lo que te están ofreciendo, lo aceptas, y si no, te vas de allí tranquilo porque tú sigues con el control. Mientras no tengas esa actitud, estás poniéndote constantemente en manos de los demás y a menudo eso te puede llevar incluso no solo a no funcionar, sino a meterte en deudas y en problemas con empresas grandes, que eso es lo peor que te puede pasar. Totalmente, sí. Es muy interesante además eso, el cambiar de actitud y ver que ese giro se puede dar. O sea, ya... A ver, estamos actualmente saliendo de una época en la que el poder lo tenían los que tenían el dinero.
Y el poder de contenido lo deberían de tener siempre los creadores, siempre. Y creo que estamos volviendo ahora mismo, gracias a todo esto que estamos comentando, a que los creadores vuelvan a tener el poder de su contenido, porque es que sí que es verdad que tienes que llegar a una reunión, si a alguien le interesa lo que estás haciendo ya, sabiendo que lo has construido poquito a poco desde el principio, como has tenido en tu comunidad, y eso mismo que estabas comentando al fin y al cabo. Que volvamos a crear y volvamos a tener el poder de lo que estemos creando, ¿no? Que no tenga que venir nadie ni pedir permiso a nadie, porque es absurdo a día de hoy. Evidentemente, con más dinero podrás hacer cosas mucho más locas. Pero a día de hoy lo tenemos más fácil que nunca en relación dinero y resultado que se puede conseguir. O sea, Claro, además, cuando estás creando proyectos por tu cuenta y bajo tus propias condiciones, no estás poniendo en riesgo el dinero de nadie, no estás poniendo en riesgo el tiempo de nadie, las horas de nadie. Y creo que eso es algo que muchos cometemos ese error, yo lo he cometido desde luego, y creo que muchísima gente, si no todos, lo cometemos, que es el de pensar que si mañana, si yo tuviera tanto, podría hacer tanto. Y lo cierto es que en realidad nos faltan muchos conocimientos a la gran mayoría, aunque nos dé la sensación sí. de que no, esto tiene que ser una escalada, no puedes... O sea, a la gran mayoría de personas que están intentando que les financien una película mañana, es cuando le den el dinero no van a saber de verdad qué hacer con él, porque es la primera vez que lo intentan. Tienes que quemarte, hacer proyectos, cagarla una y otra vez, cada vez con más recursos, escalando poquito a poco para que, igual que a día de hoy, manejar un presupuesto, por ejemplo, de 5.000 euros para nosotros puede ser algo lógico. Sí. En un momento dado, en un proyecto, quiero decir, no te vuela la cabeza manejar un proyecto de esas características. Pero si nos dieran 100.000 o 50.000 ya empezaría a estar la cosa tensa. Pues cada uno tiene que ser consciente de esas limitaciones en lo que a cuánto dinero puedo mover, y esto se aplica a muchas profesiones, en el marketing también pasa y en muchas otras. Cuánta responsabilidad puedo tener en relación a lo que entiendo y conozco ahora mismo. Y lo suyo es ir poquito a poco. En ese aspecto no hay que tener prisa y ansia por conseguir que se te financie todo y mañana tenerlo todo. Porque lo ideal es ir, y esto se ha dicho 1000 veces, pero es ir paso a paso y dominando todos los recursos que tienes a tu alcance en ese momento, en ese paso. Sí, es un tópico, pero sí que es cierto que si no sabes dominar y explotar al 100% los recursos que tienes ya, que serán pocos, ¿cómo coño vas a explotar al 100% unos recursos que ni nunca has soñado en tener? O sea, Exacto. es una frase que duele y es una frase que es un poco tópico, pero es que es la realidad. O sea, si nunca has montado en una Vespa, no te puedes montar en una supermoto de motocross y hacer virguerías, ¿sabes? Es que es un poco lo mismo. Y también un poco te quería preguntar, tío, ¿qué opinión tienes respecto a esto típico que se dice de no, tu primera película ya te marca, tu primera película, porque eso es un bloqueo mental que sí que es verdad que muchos artistas tienen. Claro, eso es una cosa que yo mismo también he luchado mucho y creo que va de base con la mentalidad de lo que ya estábamos hablando. Si tu primera película va a ser poniendo en juego cientos de miles de euros, sino millones de personas ajenas que no conoces de nada, con presiones y con modificaciones que te están imponiendo otra gente, pues probablemente te estés jugando mucho. Y en realidad no es que te estés jugando mucho con la audiencia, ni siquiera, te estás jugando mucho con la industria, y es seguir teniéndole miedo a la industria. Sin embargo, si tomas el control de esa situación y dices, por ejemplo, voy a hacer mi primera película, mi primer gran proyecto por mi cuenta, no tienes a nadie a quien deberle nada, en cierto modo. Y da igual que esté mal, porque si está mal y estás dispuesto a cambiarlo y a asumirlo, la gente te va a dar 1000 veces la oportunidad como audiencia para hacerlo. Y no te estás metiendo en problemas con nadie. Y aunque te metieras en problemas con el sector, si luego quieres volver a hacerlo por tu cuenta, la gente siempre está dispuesta a perdonar, a avanzar y a volver a ver tu contenido, especialmente si vas de cara y dices, mira, hostia, es que he hecho esta película y se me ha ido de las manos. Pero bueno, de hecho hay un artista que me gusta mucho en YouTube, americano, que se llama Austin McConnell, en YouTube, si alguien que escuche en inglés lo quiere buscar, que tiene un vídeo que me marcó muchísimo, hace 3 años, que era la traducción del título, era algo así como: he hecho una película y es la mierda, está fatal. Y el tío pues contaba muy abiertamente y de una manera súper constructiva la experiencia de coño, cómo se le había ido de las manos a la ambición del proyecto que estaba queriendo hacer y cómo al final no estuvo bien. Y simplemente pues trajo un mini documental de media hora sobre todo lo que aprendió de cara a seguir intentándolo, que esa es la otra. O sea, si de verdad te quieres dedicar a esto, tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacerlo, pase lo que pase una y otra vez. Esto es un poco igual que las empresas, igual que cualquier cosa que quieras en la vida. Si de verdad lo quieres hacer, da igual cuántas veces la cagues en el proceso, que vas a seguir intentándolo y por necesidad cada vez vas a ser mejor y vas a haber aprendido más.
Súper vital eso, sí. Porque solemos tener menos miedo a fallar y a liarla cuanto menos nos importa ese objetivo o esa cosa que queremos conseguir, y con la cosa que realmente nos importa no queremos tampoco tener miedo a cagarla, pero es que cuando fallamos es cuando realmente aprendemos, y esas son las barreras mentales que tenemos al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, cada vez que me planteo hacer un proyecto, evidentemente me paraliza y me da miedo cada posible fallo grave que pueda hacer, y los he cometido y los que me faltan por cometer, pero es que al fin y al cabo, bueno, pues es un proceso que yo sé que ciertos fallos que he tenido ya, algunos y la gran mayoría no lo volveré a repetir, otros pues se repetirán y se repetirán de diferentes modos, y es parte del proceso. Y no olvidemos también que un rodaje y un proyecto artístico es una consecución de problemas que hay que solucionar también. O sea... Siempre, claro. Hay una frase en inglés en ese aspecto que me encanta decir en inglés, que es filmmaking is problem solving. Exacto. Y la traducción efectivamente es el hacer cine, digamos, es solucionar problemas, son sinónimos. Y esto se aplica así a casi todo en la vida. Si sobre todo a más ambiciones, más altas tengas, más dispuesto tienes que estar a jugártelo todo, digamos, y a lucharlo una y otra vez Sí. y a superar muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas que te van a surgir por el camino. Siempre. Y a raíz de ahí es donde encuentras realmente, cuando te quieres dedicar al tema audiovisual, al tema de artístico, donde te quieres posicionar, porque hay marrones que te quieres comer y otros que no. Claro. Entonces, no es gracias al éxito donde vemos donde queremos estar, es gracias a los marrones. Es decir, ostras, este marrón no me lo quiero comer, Claro. o bueno, este marrón me ha gustado solventarlo, esto sí me gusta tal. Claro. Y de hecho, mucho eso lo he hablado muchas veces con gente de producción que yo me cuesta, me gusta la producción, pero no en un tema tan metido como otra gente. Y es justo eso, y a mí me gusta más pues otros marrones. y es eso, sí. Es encontrar qué marrón quieres solucionar. Pues sí, la verdad. Y esto... En fin, sí. En esta línea hay que mantener que, por volver un poco al hilo del podcast, Sí. El equipo es lo de menos. Sí. Hay que lucharlo al máximo. Hay que empezar a hacerlo respecto a no hacer nada por ningún tipo de miedo, parálisis por análisis que se llama. Y ese es el único camino para avanzar. Y es verdad que antes empieces a hacerlo, pues más tiempo vas a tener por delante para mejorar, pero nunca es tarde, también es importante decirlo. Y hay que estar de verdad sacrificados y dispuestos a estar a la altura de nuestros ideales y de nuestros sueños, por decirlo así. Sí. No. Sí, bueno, perdón. No, dime. No, era solo un pequeño apunte, que es que cuando imaginas un proyecto en tu cabeza, lo visualizas de una manera. Cuando ese proyecto está hecho, es totalmente alejado a lo que tienes pensado en tu cabeza, y eso tiene un periodo de frustración, pero llega un momento en el que ese mismo proyecto que ya está hecho lo vuelves a pensar, y cuando lo ves en tu cabeza ya no recuerdas cómo lo tenías al principio del proyecto. Claro. Lo recuerdas tal y como está. Y es ese proceso. Es donde se crea algo nuevo, es la magia de verdad del cine, por decirlo así. Como bien dice Scorsese, si cuando ves la primera versión de tu proyecto no te pones un poco malo, algo has hecho mal. Sí, totalmente. Porque ciertamente, y eso pasa con todo el arte, lo que sea que estás creando, te tienes que enfrentar a la realidad de que es distinto de lo que tenías pensado originalmente, pero es que eso es justo la magia. Es lo que crea, la diferencia entre lo que tienes en tu cabeza y lo que creas. La mezcla, más bien, es donde se genera algo único y especial. Eso es lo bonito. Si haces el mismo dibujo 100 veces un año detrás de otro, probablemente cada dibujo sea ligeramente diferente, y eso es lo bonito, y probablemente cada uno sea mejor. Totalmente, claro. Y volviendo al tema del equipo, tío, esto también lo quería plantear aquí un poco contigo, porque estamos hablando de que todo esto es muy bonito, pero que a nivel ya empresarial, a nivel de negocio, el tema de que cualquiera tenga tanta tecnología en su poder, esto es una cosa que muchos compañeros me dicen: lo que hace este móvil, lo que hace tal, me da miedo, tal, las cámaras robotizadas, tal, nos está quitando trabajo. A ver. Sigue, sí. Ese argumento me pone muy nervioso. De verdad, porque creo que la gente es muy vaga y no entiende a qué se dedica. Punto 1. No existe una amenaza al mercado audiovisual porque no existe el mercado audiovisual.
¿Y por qué no existe el mercado audiovisual? Porque no hay una demanda real. No vas por España, por ejemplo, y va la gente diciendo, hostia, necesito contratar un vídeo, necesito contratar un diseño. No es para nada la norma general. Ojalá. Hay una cosa que se llama la ley de Dunning-Kruger, que ya hemos mencionado en otros episodios, y es ese proceso por el cual cuando no sabes nada de algo piensas que es muy fácil hacerlo, a más aprendes, más difícil te parece más difícil, y llega un momento en el que simplemente pues llegas a un punto estable de decir entiendo lo difícil que es esta profesión y la entiendo lo suficiente para manejarme y entenderme con ella. Y ahora mismo la gente, todo el mundo respecto al audiovisual está en un punto muy bajo. Porque nadie entiende cómo funciona, entonces parece fácil y no parece importante, no existe cultura respecto a esto y mientras no haya cultura no hay mercado, como también hay que repetir una y otra vez. El hecho de que existan dispositivos que le permitan a la gente, le pongan al alcance hacer este tipo de cosas, es la leche, es lo mejor que nos puede pasar, porque les ayuda a crear conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que están haciendo, a valorar cuáles son sus límites y cuando ellos están intentando hacer un vídeo es donde entienden, vale, si quiero hacer un vídeo de determinado nivel necesito contratar a un profesional. Y ahí es donde entran. Tienen que ser ellos los que tengan la iniciativa de valorar su imagen y de cuidarla y generar contenido. Y si tienen más herramientas a su alcance para hacerlo mejor que mejor. Es verdad que eso sí, que lo que sí también está haciendo es que está dándole cada vez más importancia a la creatividad y cada vez menos importancia al técnico y al equipo. Pero es que eso es un poco la evolución y es de lo que venimos hablando. También por eso es cada vez menos importante el equipo, porque cada vez es más importante la creatividad. Eso es desde el punto de vista en el que yo quería hacerle mucho hincapié y esa es la diferencia. Cuando tienes los medios para hacer algo con lo que trabaja un profesional, pero tú no eres profesional de algo, es donde valoras lo que está haciendo esa persona. Y tenemos que valorar que los creativos no trabajamos porque tengamos X materiales, por lo que sabemos y por lo que, volvemos a lo de antes, hemos ensayado ensayo, error, y... Totalmente cierto. Exacto. Lo quiero enfocar y matizar desde ahí, porque... No, claro. O sea, me encanta. Es que hay que desarrollar esa creatividad, efectivamente. Hay que aprovechar también... Mucha gente que tiene ahora mismo sus recursos muy limitados tiene que centrar todo su esfuerzo en mejorar mucho su creatividad. Para que cuando vayan cogiendo mejores recursos les sea más fácil hacer algo muy potente. Yo creo que esa es la magia ahora mismo de cómo está funcionando el sector y es hacia lo que están evolucionando todas las profesiones. El otro día estábamos hablando de un modelo de negocio un poco loco, que sería ahora en tiempos de COVID en el que los restaurantes están teniendo una demanda muy baja, crear una marca online con unos platos determinados y diseñar el menú, pero subcontratar a otros restaurantes para que lo hagan y todo por delivery, por envío. Eso es creatividad aplicada al sector de la hostelería y yo creo que eso seriamente puede ser un futuro muy real. Sí, de hecho, se está aplicando cada vez más. No porque no hay restaurantes que yo conozca aquí en España que solo funcionen así. Pero la subcontratación de otros restaurantes no lo veo ninguna locura. No, claro, es un modelo de negocio sostenible. Te curras la parte de marketing y de imagen online, que es la que a día de hoy prima por encima de todo. Y bueno, y después subcontratas a determinados restaurantes en las ciudades donde vayas a ofrecer tu producto y les mandas tu menú, estáis de acuerdo en qué estás ofreciendo y todo es un win-win. Y es eso, cada lo que profesional mola. A lo suyo. Totalmente. Yo creo que tenemos ahora mismo, a lo que quería llegar con este ejemplo, es que el poder de la creatividad ahora mismo y de la imagen y del marketing y de la parte que no requiere tantos recursos no tiene límite, ciertamente. Si quisiéramos y le dedicáramos de verdad todas las horas del día a trabajar y a crear y a movernos, podemos estar donde queramos, cuando queramos. Sí, y además esto se aplica a todo. Esto que acabas de decir es la clave. O sea, el tú tener la creatividad para poder generar todo lo que tú quieras y que veas que le va a hacer falta a los clientes, poder generar valor, beneficio y poder tener ese negocio, es la clave. Porque la tecnología está ahí y la tecnología en mayor o pequeña medida está al alcance de todo el mundo. Y ya es el ver realmente la capacidad de cada uno de aplicarlo. Porque claro, cuando tienes un buen cacharro, una buena herramienta para trabajar y tú no tienes ni idea y eres el único que la tiene, puede ser el mejor. Pero en el momento en el que todo el mundo tiene esa herramienta, amigo, ahí es donde tienen que salir la creatividad, donde tienen que salir unos profesionales. La profesionalidad, exacto. Y mostrar por lo que valemos, que es por lo que sabemos y por lo que hacemos, no por lo que tenemos, muchas veces. Exacto, yo creo que
la gente sigue confundiendo en esta profesión como en muchas otras el hecho de que a más conocimiento tengas en la vida, mejor estás jugando la partida. Es que no hay más. A más sepas de algo, de cualquier cosa, y en general a más sepas, más control y más poder tienes respecto a tu vida y a lo que quieres hacer con ella. Y creo que ese es un mensaje muy, muy bonito para cerrar este podcast. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Yo no tengo ni un solo pero a esta frase y vamos a y lo porque dicho. ¿para qué vamos a mancharlo? Sí. ¿Sabes? Que quede limpio, que quedar con ese mensaje. Ahora mismo la creatividad está al poder, el conocimiento está al poder y el esfuerzo siempre son las tres claves para llegar donde quiera que quieras llegar. Así que nada, Un abrazo enorme, muchísimas gracias por escuchar otro capítulo más. Os ha esperamos sido en un el placer próximo. gigantesco, de verdad, de corazón. Suscribíos si queréis seguir escuchando contenido como este y seguirnos en redes sociales. Tenéis los links abajo en la descripción, tanto estéis escuchando esto en YouTube, lo estéis escuchando en Spotify, en Breaker, a través de Google Podcast, de iTunes, donde queráis. Si estéis donde estéis vais a tener nuestro link y nos encantaría además que formarais parte de nuestra comunidad. Así que un placer y un abrazo gigante.